Bien, avanzamos con lo que la Convención Constitucional votó en el segundo informe de los derechos fundamentales, donde se aprobaron artículos sobre derechos sociales y se rechazó además una indicación relativa a la inexpropiabilidad de los fondos previsionales. Vamos al contacto con Rodrigo Álvarez, convencional de la UDI, para hablar sobre este tema. Gracias por el contacto, Rodrigo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Frecia. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias a ustedes por invitarme esta mañana. Bueno, Rodrigo, había harta expectativa por lo que ocurriera ayer con este informe sobre derechos fundamentales, en particular porque muchos dicen que acá están los temas que probablemente le hagan más sentido también a la ciudadanía y algunos de los más demandados desde el estallido social también. En términos generales, ¿cómo evalúa usted lo que fue aprobado ayer por el Pleno sobre este informe? A ver, como bien señalas tú, estos son los temas probablemente más importantes. Y después de 249 artículos aprobados, eso es lo que llevaba la Constitución, era bueno ya empezar a discutir probablemente las materias más importantes para la ciudadanía. Y llegamos a una Constitución que ya tiene, a partir de anoche, 266 disposiciones, 266 artículos. Creo que hay variedad de temas en tu pregunta. Hay algunos que creo que no están bien resueltos, como es el tema de la seguridad social, donde, por ejemplo, como señalaba Frecia o la nota, hay complicaciones en materia de la propiedad de los fondos previsionales de los distintos ahorrantes. Hay otras materias que yo creo que son expresiones de expectativas o de deseos, como el derecho al cuidado, el reconocimiento del trabajo doméstico. Y hay otras en que yo creo que se ha olvidado la colaboración y el apoyo que el sector privado siempre tiene que dar, por ejemplo, en materia de salud, en materia de vivienda, etcétera. Así que mi evaluación en general no es positiva del resultado de ayer, más allá de algunas normas específicas, por estas tres razones que te digo, porque creo que no queda resuelto adecuadamente el tema previsional, porque creo que hay una serie de expectativas que hay que tratar de moderar en torno a la realidad, y además porque creo que hay un olvido de toda la potencia del sector privado para ayudar a solucionar los problemas públicos. Ahora, Rodrigo, abordemos algunos de esos problemas, el tema de las expectativas fundamentalmente. ¿Cómo observa usted ese tema cuando se aprueba la idea de crear un sistema público, por ejemplo, en materia de salud, del derecho a la vivienda garantizada, una vivienda digna? ¿No son aspiraciones legítimas que quedan plasmadas, que se entiende no van a tener una respuesta inmediata, Rodrigo? No, tú tienes razón, hay algunas de ellas que son expectativas muy queridas por la ciudadanía y por tanto hay que buscar responder a ellos. De hecho, la ciudadanía lo que más nos pedía probablemente el año pasado eran temas de pensiones, vivienda y salud. Cuando me refiero a un exceso de expectativas, me refiero cuando hay un aplauso generalizado y un reconocimiento a que ahora sí vamos a tener un sistema completo. Y por ejemplo, te aludía a dos normas, la de un sistema público nacional del derecho al cuidado desde la niñez hasta la vejez, o la del reconocimiento del trabajo doméstico, que me parecen que son más expresiones quizás correctas de deseos, pero que pueden tener un choque con la realidad. Evidentemente, en el tema de la vivienda, que se aprueba una situación muy específica, se dice que toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Bueno, está muy bien, y lo aplaudimos, pero va a depender muchísimo de las condiciones económicas que pueda tener el Estado. El jueves vamos a discutir el sistema económico del país. Yo creo que muchas de las normas que estamos dictando en el sistema no van a tener un buen correlato, no van a funcionar adecuadamente con estas expectativas de derecho, porque para entregar esta cantidad de derechos, para entregar desde el derecho al ocio hasta el derecho a la vivienda, pasando por el derecho a salud, tienes que tener una gran cantidad de recursos como país. Entonces, algunas de las normas de ayer quedaron, a mi modo de ver, mal construidas en ese sentido. En el derecho a vivienda solo se aprobaron dos numerales, en el derecho a salud probablemente se aprobaron normas más importantes y, como te digo, concentrando todo, en primer lugar, un sistema público, en segundo lugar, un sistema en que todo lo que hoy día las personas contribuyen deben ir a ese sistema público. O sea, todo el esfuerzo de mucha gente, por ejemplo, de tener o pagar un bono en un momento dado y atenderse en un sistema. Se silenció Rodrigo. ¿Rodrigo? ¿Perdón? Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Perdón. Sí, ahora sí. Les pido las disculpas, parece que hubo un pequeño corte de la señal. Sí, Rodrigo, y respecto, por ejemplo, a esta situación, porque hablábamos más temprano con Yanis Meneses, que es coordinadora además de la Comisión de Derechos Fundamentales, y ella decía que se entiende, o por lo menos así pensaban, que un sector de la Convención, que la ciudadanía entiende que esto es un proceso paulatino, porque si hay voces disonantes, por ejemplo, que va a depender de una u otro estado de la economía, entonces, ¿qué es lo que se podría hacer respecto a derechos como la vivienda, por ejemplo, con el que usted ejemplificaba? Cuando uno ve la reacción el día de ayer, sobre todo la reacción en la sala y en los discursos, ese proceso transitorio no queda tan claro. Probablemente en las normas transitorias se discutirá parte de esto, y tú tienes razón que ahí hay un capítulo que
y incorporará parte de mis preocupaciones. Pero en general lo que se plantea ayer y los discursos de ayer son discursos de que al fin el Estado de Chile, al fin vamos a tener todos buena salud, al fin vamos a tener todos buena vivienda. Y yo lo único que pido es, porque creo que esto es uno de los grandes efectos de la convención, es tratar de tener un poco más de realidad, un poco más de expectativas versus realidad. Evidentemente, todos los sistemas de derecho van a estar condicionados, buena parte de ellos, por la capacidad de recursos para generar el Estado. Solamente te apuntaba hace un instante atrás que entonces es muy interesante ver cuál es la capacidad real de recursos que vamos a tener a partir del modelo económico también que se quiere implementar. Y lo que te señalaba también es que hay que tener mucho cuidado en el exceso en un momento dado de expectativa. La Constitución ya consagra el derecho al ocio, consagra el derecho al deporte, como te decía, consagra el reconocimiento del trabajo doméstico, que son todas probablemente, y si tuvo alguna, expectativas importantes para la ciudadanía, para ti y para mí, pero hay que tener mucho cuidado en lo que eso conlleva desde el punto de vista de qué es lo que efectivamente puede darse. Más aún cuando hay otros sistemas, como te decía, que yo creo que perjudica, como puede ser evitar o en un momento dado afectar los millones de prestaciones de salud que se hacen del sector privado con cargo a recursos públicos, pero que son una solución de salud para mucha gente. O no se resuelve, yo creo que adecuadamente el tema de pensiones y esa expectativa de miles de chilenos que los 171.000 millones de dólares que hoy día están ahorrados sigan siendo propiedad de cada uno de los ahorrantes. Rodrigo, en particular, respecto al tema de salud, detengámonos un segundo en eso porque es bien importante. Nuevamente, Sí, Rodrigo, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Yo lo escucho perfecto, perdonen. Ahora sí. Rodrigo, le preguntabas por el tema de salud en particular para que nos detuviéramos un segundo en este punto. ¿Cómo entiende usted el rol que va a tener el Estado y el rol de los privados en particular en la provisión de salud? A ver, el rol del Estado va a ser sin duda alguna el principal. Se establece, por ejemplo, una norma que el sistema corresponde al Estado la función rectora del sistema de salud, claro, viendo la regulación, supervisión de todo el sistema. Son normas correctas. Pero, por ejemplo, te crean o te disponen un sistema nacional de salud de carácter universal, público, integrado. Punto. Y después te dicen que todo el sistema nacional de salud se financia con rentas nacionales, es decir, con los recursos de todos, pero al mismo tiempo con la cotización obligatoria que tengamos todos los chilenos. O sea, todos vamos a tener que aportar a ese sistema único y público. Y toda la cotización que hoy día tiene, que las personas hoy día en un momento dado libremente conducen hacia ISAPRE o se conducen en un momento dado hacia un sistema mixto o hacia mutuales o hacia seguros, no queda adecuadamente graficado. De hecho, hay una norma que no se aprobó que solamente permitía los seguros privados en aquello que no proveía el Estado. Claro. Nos movemos claramente hacia un sistema público que yo creo que no es lo que responde con millones de prestaciones que hoy día. Y acá venimos saliendo de una pandemia donde el sistema privado colaboró absolutamente en la solución de un problema público. A eso me refiero. Es evidente que la mayor parte del sistema va a ser público, pero como lo que nos aludía desde la primera respuesta, lo que importante es no tener o no descartar toda esa gigantesca fuerza que desde el sector privado puede ayudar a solucionar problemas públicos en salud, en educación, en vivienda. Rodrigo, pero entonces en el caso de salud en particular, ¿se establece el rol de los privados acotado a seguros complementarios, por decirlo en términos bien prácticos y específicos? Varias de las normas, como Sebastián y Fresa, varias de las normas que ustedes saben, y en este juego que hay de comisiones, varias de las normas vuelven a comisiones para un mejor informe, no solamente en el tema de salud, sino que también, tú me preguntabas, el tema de vivienda, también hay varias que vuelven a comisión. Ahí tendremos que ver la solución, por así decirlo, definitiva o la muestra definitiva. Lo que sí nos concentramos acá en un sistema que, por así decirlo, toda la actual contribución de salud, lo que hace el Estado o lo que hace cada uno de nosotros a través de los descuentos que se nos hacen en materia de salud, todo eso va a ir a este sistema público. Por lo tanto, el rol privado pasa a ser absolutamente menor y complementario. Y tendremos que ver cuál es la naturaleza de esos seguros públicos o esos seguros de salud que se pueden tomar de manera adjunta. Bien, Rodrigo, muchas gracias. Hoy, ¿qué es lo que se ve en la convención? Muy importante, Fesa, porque en realidad esto cuesta seguirlo. Ya te decía al principio que ya vamos en 266 artículos. Hoy día vemos un informe de la Comisión de Sistemas de Conocimiento que ve muy diversas materias, desde temas de libertad de expresión hasta temas de migración, así que es un largo listado de temas. Y mañana vemos otro de los informes más importantes, que es de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Bien, Rodrigo Álvarez. 266 entonces son los artículos que ya están en el borrador de la Constitución. Muchas gracias por hablar con CNN, que esté muy bien. No. Como siempre, muchas gracias a ustedes por la invitación, que esté muy bien. Chao, buen día.